Bueno, vamos a continuar con las clases de monitoreo cardiovascular. Hoy vamos a hablar un poco sobre el monitoreo de la presión arterial, cuáles son las posibilidades que tenemos para el monitoreo de la presión arterial y cuáles son las ventajas de cada escenario, ¿no? Básicamente la medición de la presión arterial se puede establecer por mediciones hechas de manera intermitente o mediciones hechas en forma continua, en tiempo real. Las mediciones intermitentes a su vez pueden ser, manuales, ¿sí? Como ustedes saben, las mediciones intermitentes manuales son la clásica manera o la forma estándar de tomar la presión arterial a través de dos técnicas básicamente que conocemos ya esto de semiología médica y clínica médica en la facultad, que es el método de Riva-Rocci, que básicamente utiliza un esfigmomanómetro para poder determinar cuál es la presión a partir del cual se pierde el pulso radial, que es palpado al mismo tiempo que se va insuflando el manguito, es decir, uno insufla el manguito de presión arterial a la vez que palpa el pulso radial, y a medida que la presión va aumentando, obviamente el pulso va disminuyendo de intensidad hasta que llega un momento en que el pulso se interrumpe y ese momento coincide con la presión arterial sistólica del paciente, ¿sí? Así que el método de Riva-Rocci es un método de medición intermitente manual que usa esfigmomanómetro y con el que solo se puede determinar la presión arterial sistólica, ¿no? Existen escenarios en los que determinar la presión arterial sistólica es muy relevante, ¿eh? Sobre todo cuando no se cuenta con todas las herramientas para hacer la medición a través del método de Korokov, que es el otro método manual intermitente o método auscultatorio en el que se usa un estetoscopio para poder determinar o auscultar un fenómeno muy curioso que sucede cuando se insufla un manguito, un esfigmomanómetro, a través del flujo, de la trayectoria del flujo de una arteria, y se ausculta a esa arteria durante este proceso, ¿no? Se hace la insuflación por encima de una presión, o sea, hasta una presión que interrumpa el flujo por la misma técnica de Riva-Rocci. Luego se procede a disminuir la presión del manguito y se ausculta los ruidos de Korokov, que son ruidos que se generan en virtud de el flujo turbulento ocasionado por el paso digamos, discontinuo, ¿ya? A través del manguito de presión, distal al manguito de presión que obstruye el flujo arterial, ¿sí? Entonces, cuando empieza a haber ese flujo intermitente, genera un flujo turbulento. Esto se puede escuchar a través de un estetoscopio. Y los ruidos de Korokov primeros indican la sistólica, y luego la disminución o la desaparición completa de estos ruidos indica la presión arterial diastólica. Es decir, con este método se pueden determinar ambas presiones, ¿sí? La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Luego tenemos los métodos de medición intermitente automatizadas, que son al día de hoy los estándares en monitorear la presión arterial por métodos intermitentes automatizados y no invasivos, ¿sí? PANI. La PANI es la presión arterial no invasiva y se realiza a través de una técnica que se llama osciloscopía. Vamos a ver los detalles, ¿eh? Como dije, esta es la técnica que está diseminada en quirófano, terapia intensiva y urgencias, y prácticamente en casi todos los ambientes hospitalarios, ¿eh? Las mediciones continuas son todas ellas automatizadas y son un recurso útil para poder hacer monitoreo de la presión arterial de manera continua, y que están indicadas en determinados escenarios específicos, quirúrgicos sobre todo, o fundamentalmente quirófano y terapia intensiva.
Las mediciones intermitentes manuales, como dijimos, Riva-Rocci, fueron descritas en el 96. Manguito elástico y manómetro. Se palpa el pulso de la arteria hasta que este desaparece con el inflado, lo que señala el valor de la presión arterial sistólica, como ya dijimos. Con este método, por supuesto, no se puede determinar la presión arterial diastólica, y a través del método de Korokov, descrita en 905, que utiliza el estetoscopio, por eso que se denomina método auscultatorio, ¿verdad? Y se basa en la ocultación de frecuencias audibles debido al flujo turbulento más allá de un manguito parcialmente ocluido, que es lo que acabamos de explicar, y permite medir la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El inconveniente principal que tiene es que, por supuesto, el método de auscultación de Korokov es muy dependiente del nivel de flujo sanguíneo del paciente en ese momento. Así que cualquier escenario de hipoflujo severo, como un shock hipovolémico, pudiera debilitar la precisión del método. En relación a los métodos de monitorización de la presión arterial indirectas, intermitentes, automatizadas, la PANI es el método más difundido. El estándar en UCI, quirófano y urgencias, como ya dijimos, fue descrito el principio que hace que sea útil esto de la osciloscopía por Marey en 1876 ya. La mayoría de las presiones no invasivas, ¿sí? Presión arterial no invasiva, se basa en el método de osciloscopía, como dijimos. El método de osciloscopía básicamente consiste en pequeños descensos en la presión del manguito, pequeños descensos en la presión del manguito, que son evaluados al mismo tiempo que la intensidad de la pulsación arterial, que se correlacionan con determinada presión. ¿Ya? Sí, la presión y la intensidad de pulsación son comparados momento a momento. La máxima intensidad de pulsación corresponde a la presión arterial media. Los valores de presión arterial sistólica y diastólica se calculan o se derivan de acuerdo a un algoritmo que cada fabricante diseña para su equipo en particular. En otras palabras, la PANI determina directamente la presión arterial media, no la sistólica ni la diastólica, sino la media. Y la sistólica y la diastólica son cálculos matemáticos derivados de algoritmos desarrollados por los fabricantes. La presión arterial diastólica es la medida oscilométrica menos fiable. La presión arterial sistólica equivale al valor comprendido entre el 25 y 50% de las máximas pulsaciones determinadas por osciloscopía. Y los métodos oscilométricos suelen tener el siguiente problema: subestiman la presión arterial sistólica y sobreestiman la presión arterial diastólica. Como se dan cuenta, esto es un problema, ¿sí? La presión arterial no invasiva presenta algunas complicaciones que pudieran en determinados escenarios ser importantes, como el dolor, a veces cuando hay cifras de presiones arteriales muy elevadas, el insuflado del manguito por oscilometría puede generar dolor importante o petequimosis. En pacientes con edema, tercer espacio, etcétera, etcétera, también puede haber lesiones en la piel. Puede producir estasis venosa de tromboflebitis en pacientes diabéticos, neuropáticos o pacientes que están posicionados de determinada manera, que puede comprimir plexos o nervios específicos. Si está también el manguito de presión arterial no invasiva instalado en ese sitio, pudiera generar isquemia durante la cirugía y lesión de nervios periféricos, o incluso en casos extremos síndrome compartimental. La presión arterial también se puede monitorear a través del método invasivo. El método invasivo de monitoreo de la presión arterial es el método utilizado en determinados escenarios en donde se requiere la evaluación de la presión arterial en tiempo real. La canalización arterial con traducción de la presión continua es el estándar para el monitoreo de la presión arterial en quirófano en cirugías de alta complejidad.
La información es, por supuesto, precisa, mucho más precisa que las dos anteriores y en tiempo real, lo cual provee ventajas importantes en la toma, en el flujo de trabajo y en la toma de decisiones. Permite obtener información adicional importante derivada del análisis de la forma de la onda. Esto ha posibilitado el nacimiento de toda una serie de herramientas para el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. En general, el sitio de cateterización arterial es la más utilizada, ¿sí? El sitio de cateterización arterial más utilizada es la de la arteria radial, básicamente debido a que es muy accesible anatómicamente. Su canulación es relativamente muy fácil para una persona que tiene cierta experiencia y hay una baja tasa de complicaciones isquémicas posteriores al trabajo, incluso en pacientes en los que se ha documentado trombosis en la arteria radial luego del procedimiento, ¿sí? El test de Allen modificado es de uso frecuente, aunque su valor predictivo positivo es muy bajo. Y de hecho no es tan útil. Yo en particular no lo realizo, no tiene ningún efecto práctico realmente ponerlo. Antes se registraba y era costumbre, pero se ha visto que no tiene tanto valor. Y bueno, la canulación arterial ha sido objeto de estudios en múltiples trabajos y de revisiones con relación a la anatomía y la fisiología, y se ha encontrado que la incidencia de lesiones isquémicas permanentes o complicaciones en la canulación de la arteria radial son muy bajas, menos a 0,09%, así que es un acceso vascular muy seguro para el monitoreo de la presión arterial invasiva, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tomamos la decisión de monitorear la presión arterial invasiva? Como dijimos, la presión arterial no invasiva es el estándar habitual para el monitoreo de la presión arterial en quirófano, ¿sí? Sin embargo, la presión arterial invasiva es un método más cruento que, a pesar de tener una tasa baja de complicaciones, no está completamente exenta de ellas, y las complicaciones pueden ser potencialmente graves. Entonces hay que indicar bien el monitoreo de la presión arterial. La presión arterial continua se indica cuando se hace necesario el control en tiempo real y con alta precisión de la presión arterial. Por ejemplo, en la inducción de pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva global severa, en la que uno necesita saber el impacto que producen sus fármacos segundo a segundo, para saber cómo dosificar la situación, cómo inducirla, etcétera, etcétera. La manipulación cardiovascular farmacológica o mecánica planificada puede ser una indicación. Por ejemplo, los casos de shock séptico, en donde hay abundante cantidad de medicación de drogas vasoactivas, etcétera, etcétera, o el manejo de un estado hemodinámico grave en el que se requiere un repertorio florido de fármacos vasoactivos, obviamente requieren este nivel de monitoreo. En determinados escenarios en donde la extracción repetida de muestras de sangre es obligatoria, una canulación arterial puede representar un método práctico para evitar las múltiples funciones. La incapacidad para realizar una medida indirecta de la presión arterial, esto es muy importante. Tuve un caso muy significativo para mí en el Centro Nacional del Quemado, cuando ingresa junto a mí un paciente que había sido amputado de ambas piernas y del brazo derecho, y que ingresaba conmigo ambas piernas y brazo derecho, ¿sí? El nivel de amputación se encontraba por encima de la rodilla, a mitad del muslo. La causa de la amputación habían sido quemaduras y necrosis por electrocución importante, y el brazo derecho también casi a la altura de la raíz del hombro, y el paciente ingresaba para ser amputado del brazo izquierdo, ¿sí? Es decir, yo no tenía ningún sitio, ni miembro superior ni miembro inferior, en donde pudiera monitorear la presión arterial no invasiva. Un caso pintoresco y patético a la vez, ¿verdad? Así que tuvimos que recurrir al monitoreo de la presión arterial invasiva a través de un acceso femoral para poder
posibilitar monitorear la presión arterial. Este puede ser perfectamente un escenario. Y luego la información diagnóstica suplementaria a partir de la forma de la onda arterial puede ser una indicación, es decir, cuando uno requiere monitoreo mínimamente invasivo. Con relación al test de Allen, más que nada tiene propósito de describir un procedimiento históricamente realizado para que, como dijimos, tiene una sensibilidad muy baja, apenas del 76% y una especificidad del 82%, ¿verdad? Valor predictivo positivo bajo, pacientes con secuelas isquémicas, muchos de los pacientes con secuelas isquémicas posteriores a una canulación de la arteria radial presentaban un test de Allen normal, y muchos pacientes con test de Allen anormal no presentaban secuelas isquémicas luego de la instalación de una arteria radial. El test de Allen básicamente consiste, ¿ya?, en la compresión de la arteria radial y la arteria cubital a nivel de la muñeca. Luego el paciente contrae la mano para retirar, para dejar lo más exangüe posible esa mano, ¿verdad?, quedando la mano casi pálida como se ve aquí en la figura, ¿verdad? Y luego se libera la compresión cubital y se evalúa el tiempo en el que la mano recupera su color, ¿sí? Generalmente el tiempo de corte es de 5 segundos. Si después de 5 segundos hay alteración en la recuperación del color, se presume que la circulación colateral a la oclusión de la arteria radial no es lo suficientemente buena. Aunque, como les digo, el test de Allen normal el test de Allen normal no garantiza que al tener complicaciones isquémicas o trombóticas en la arteria radial no tengamos problemas de perfusión en la mano, ¿ya? Sin embargo, la canulación radial, como ya vieron, es bastante segura y en general no crea inconvenientes, ¿sí? Yo en particular nunca realizo el test de Allen. Para el monitoreo invasivo de la presión arterial se requiere un sistema de aparataje adecuado, es decir, se requiere un monitor cardiovascular que pueda monitorear presiones invasivas, presión intracraneal, PVC o presión arterial, independientemente. Generalmente todos los monitores traen dos bocas de acceso a monitorear presiones invasivas. Necesitamos un monitor con esas capacidades. Luego se necesita un sistema que coloquialmente le denominamos domo arterial, que es lo que estamos viendo aquí, que se compone básicamente de un sistema de purga, ¿sí?, con una conexión a suero, ¿ya?, una conexión a suero y un sistema de purga, un domo o un transductor, que es esto que se ve aquí con una aletita rosada. Este transductor es el instrumento electrónico que va a determinar la presión arterial. Luego se tiene una llave de 3 pasos que permite el lavado y el cerrado del sistema, ¿ya? Y luego la porción que conecta el sistema hasta la cánula propiamente tal que está dentro de la arteria, ¿sí? Como verán, del domo del transductor electrónico sale un cable, que es este que está aquí, este blanco que está aquí, que es el cable que se conecta al conector que va al monitor. Acá en el esquema se puede observar eso, ¿sí? Entonces, estos cables son de diferentes tipos. Hay que conocer el equipo que uno tiene de manera que el domo que solicita sea compatible con el cable en particular. Para hacer la puesta a punto de este sistema, uno ya tiene que preparar este sistema antes de ingresarle al paciente. Es decir, el sistema ya tiene que estar purgado con suero fisiológico sin gotas de burbuja, y el suero fisiológico tiene que estar presurizado de manera que permita el purgado de eventuales burbujas o de sangre resultado de la extracción de muestras, por ejemplo, a través de este sistema, porque, como verán, este sistema puede ser
utilizado para la extracción de gases arteriales, por ejemplo, durante el monitoreo de la presión arterial también. La purga es muy importante y la ausencia de burbuja es fundamental. El presurizador es importante y la puesta a cero del sistema. La puesta a cero del sistema se refiere a lo siguiente: este domo o el transductor de presión es un dispositivo que mide la diferencia de presión entre el sistema arterial y un punto de referencia, que en este caso va a ser la atmósfera. Ese punto de referencia va a adquirir el valor de cero cuando llevamos el sistema a cero. Esta posición que ven aquí en el esquema está observando la línea hacia el paciente y abre esta apertura de la llave de 3 pasos a la comunicación con el domo. En esta posición se ingresa al monitor y se le da instrucciones al monitor para que mida la presión en esas circunstancias, y se le dice que esa presión medida es la presión que va a ser el cero de referencia del sistema. Y eso es lo que se llama la puesta a cero del sistema. Esa puesta a cero se puede hacer mientras se está preparando el sistema arterial, sin ningún problema, ¿sí? Esa puesta a cero tiene que ser ya hecha antes de que el paciente ingrese, ¿sí? Incluso antes de hacer la canalización. El sistema ya tiene que estar todo purgado, presurizado y cerrado para cuando ingrese el paciente. Luego de ese cerrado del paciente, ¿sí?, se realiza la canalización arterial, básicamente, como dijimos, de la arteria radial, que provee ventajas importantes por su acceso sencillo y su baja tasa de complicaciones. Ustedes hablan de una posibilidad para el que quiera hacerlo. Básicamente la técnica consiste en inmovilizar la muñeca y la mano a través de la colocación de una pequeña almohadilla en el dorso de la muñeca, hiperextendiendo suavemente la mano y fijando con un esparadrapo la palma de la mano y el antebrazo con mucha suavidad, ¿sí? Una dorsiflexión suave de la muñeca. Si uno hace una dorsiflexión importante, sobre todo si está trabajando con niños o neonatos, es probable que la tensión generada en la arteria radial haga que el pulso se debilite y sea más fácil asfixiar toda la arteria cuando se está buscando la canalización de esta, ¿sí? Este procedimiento es un procedimiento que debe ser realizado en estrictas condiciones de asepsia y antisepsia, es decir, hay que hacer un campo con yodo de buena calidad, con guantes estériles, tapabocas, etcétera, etcétera, porque las complicaciones infecciosas arteriales pueden tener consecuencias muy graves, sobre todo si se están canalizando grandes arterias centrales, como la humeral en el niño o la femoral en el adulto. Hay que extremar las medidas de asepsia y antisepsia. Se pudiera utilizar, yo utilizo y es recomendable hacerlo, anestésicos locales en infiltración para poder producir un pequeño bloqueo, en el caso de la arteria radial, bloqueo del nervio radial, y de esta manera posibilitar una ligera dilatación arterial y la inserción del catéter vascular incluso con el paciente despierto. Existen determinados escenarios en donde la condición crítica del paciente amerita que la canulación arterial, que es bastante dolorosa, se realice despierto. El anestésico local es un recurso muy importante que no hay que olvidar, ¿sí? El ángulo de inserción de la aguja es de aproximadamente 45 grados en relación a la piel. Una vez que refluye sangre a través del catéter, el Deflom, uno coloca la aguja un poco más acostada, aproximadamente a 30 grados, y procede a la canulación de la arteria. Se puede utilizar un punzocat convencional, ¿sí? Eso es lo que más frecuentemente se hace en nuestros servicios. De hecho, aquí ven en la fotografía un punzocat número 20 que está siendo utilizado para la canulación arterial. Pero existen sets o kits especialmente diseñados para la canulación de las arterias, en donde este teflón es mucho más largo, lo cual garantiza de que el catéter arterial no se va a desplazar o
va a ser mucho más difícil que se desplace ese catéter arterial, lo cual podría ser verdaderamente crítico en determinadas cirugías como trasplante cardíaco o el manejo hemodinámico de pacientes críticos o graves. Entonces estos sets especiales se instalan a través de la técnica de Sellinger. Son unos kits fantásticos, ¿sí? Que facilitan mucho la instalación de la arteria. La fijación adecuada de una arteria es fundamental y es básico que sepan cómo fijarlo, ¿sí? Generalmente si están usando punzocat, la fijación se realiza con esparadrapo, pero si están utilizando uno de estos kits por técnica de Sellinger, estos kits tienen unas orejitas en donde se pueden pasar inclusive puntos para poder fijarlos a piel, de manera que no haya riesgo de perder la arteria, ¿sí?